Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Para nosotros es un alto honor y un privilegio poder acompañarle en el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y recuerden que durante todo el trimestre estamos analizando algunos eventos importantes en el libro de Éxodo. Esta semana tenemos como título general el pan y el agua de vida, que casualmente, dirían algunos, vamos a tratar ese tema, ese título que es el que corresponde al día de hoy, el pan y el agua de vida. Así es que ocúpese siempre y asegúrese de la presencia del Espíritu Santo en la medida en que usted abre las sagradas páginas de la Biblia para estudiarla. Es importante que el Espíritu Santo esté acompañándonos. Quisiera saludar en esta hora al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Y de verdad, pastor, siempre lo externo para mí es un gran honor y un privilegio de que usted esté acompañándonos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones. Gracias, apreciado amigo, mi hermano Juan Francisco Scroggins. Que el Dios Todopoderoso le pueda dirigir, pastor, hoy y siempre, y que su ministerio y su familia puedan ser siempre guiados, bendecidos y dirigidos por el Eterno. Amén. Muchísimas gracias. De nada. Para ustedes, amigos y hermanos, reciban todas las bendiciones que el Todopoderoso les pueda prodigar en este día, y les invito para que podamos orar en este momento. Bendito Dios, Padre Celestial, Rey del Universo, qué bueno es contar con tu presencia, con tu dirección, con tu guianza y bendición. Y por eso en este momento, al estudiar tu palabra, te alabamos, porque tú estás con nosotros para darnos la interpretación cabal de tu palabra y enseñarla para que aquellos que nos escuchan la puedan poner en práctica también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay varios detalles que hemos analizado en esta lección para darnos a entender de que todos esos elementos que vimos en el estudio de Éxodo debe conducirnos a algo mayor. Algo mayor, y ese algo mayor es la misma presencia del Señor Jesús, que en el Antiguo Testamento, por supuesto, es conocido como Jehová de los ejércitos. El mismo Señor está presente guiando al pueblo, y hoy, pastor, cuando hablamos de pan y el agua de vida, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, donde se hace un fuerte énfasis en que Jesús es el agua de vida, en que Él es el pan que descendió del cielo. En una ocasión estábamos estudiando ese maná que desciende del cielo y que lo veíamos ya en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Me gusta cómo Juan se refiere a ese evento, aunque los 4 evangelistas comentan, Juan tiene una actividad muy particular, y es que señala que cuando la gente se produjo la multiplicación de los panes y los peces en las manos de Cristo, la gente le siguió e imaginaba el pan que descendía del cielo allá en el Sinaí, y entonces Jesús se dio cuenta que muchas personas le estaban siguiendo por asuntos materiales, y luego, después del milagro, tuvo que llamarlo y dar un sermón a todos sus seguidores y decirle que Él fue el pan que descendió allí en el desierto y que actualmente se hacía presente en la persona de Jesús. Me interesa bastante el comentario que estás presentando en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, porque precisamente ellos ahí estaban celebrando la fiesta de la Pascua. De la Pascua, sí. La Pascua era la celebración de la liberación de la esclavitud egipcia
más la liberación de la esclavitud espiritual. Dios no solamente quería que ellos celebraran lo que era su liberación física, que Él estaba con ellos celebrando porque fue Él quien los libró, pero también quería que se acordaran que además de haber sido libertados físicamente de la esclavitud, habían sido liberados de la esclavitud espiritual, del pecado. En Egipto ellos no adoraban, en Egipto ellos no conocían a Dios, pero ahora tenían la oportunidad de estrechar relaciones con su Creador. Y es interesante notar que en esa escena de Juan capítulo 6, Jesús está colocando en las mentes de los judíos de que no fue Moisés el que les dio el maná. No fue Moisés, porque ellos sostuvieron una discusión con Cristo. De hecho, quisiera en un paréntesis decir, pastor, que en los evangelios sinópticos Cristo es sumiso, se deja llevar y todo, pero en el evangelio de Juan Él confronta. Juan presenta a Jesús confrontando en el evangelio de Juan. Y aquí, cuando ellos le dicen, Moisés nos dio, nuestro padre Moisés nos dio pan en el desierto, ¿y tú quién eres? Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y es bueno notar que la palabra el pan está en un artículo definido. Jesús no le está diciendo yo soy un pan. No era un pan. No era un pan más. Era justo el pan de vida. Sí. El pan que ellos necesitaban para vivir. El maná era un pálido reflejo de la vida que es Cristo. Como ellos necesitaban ese pan en el desierto, si no morían, Dios les estaba diciendo que necesitaban a Cristo espiritualmente, y si no, aunque comiesen el maná, iban a morir. Por eso dice el pan de vida y el agua de vida. Esa fuente, ese alimento espiritual y esa fuente espiritual solo se encuentra en Jesucristo. Eso es muy interesante, pastor, porque siguiendo la misma dirección que estamos comentando, y asentándonos en la parte final de su comentario, quisiéramos decir que bien usted puntualizaba que Moisés era una persona muy importante. Por eso se destaca el asunto del pan y del agua, que en una ocasión usted estuvo hablando, que eran alimentos básicos. Y ese cuadro, ese escenario le recordaba al pueblo justamente ese gran líder llamado Moisés. Usted notará que el Evangelio de Juan luego hace referencia que al hacer la comparación con Moisés que ora y el pan desciende, ellos entendían que ese era el Mesías y querían apoyarse en eso para hacerlo rey. Porque ahí operó lo que le llaman la política. Jesús quiso decirle, mire, yo no soy un político como ustedes están pensando, ni un Mesías a la usanza de lo que ustedes creen. Y de ahí estamos diciendo que Jesús se vio en la necesidad de darle un sermón recordando que ese pan que descendió en el desierto se estaba cumpliendo en la persona misma de Jesucristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, que Jesús está diciendo, yo vine no para poner un imperio terrenal o declararme como un Mesías terrenal, sino que ustedes puedan entender que ese pan que ustedes andan buscando interesadamente, ustedes comerán de ese pan y van a desear comer de nuevo. Pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y todo San Juan 6 es maravilloso de ese gran sermón que Jesús hace presentándose a él como el pan de vida. Es muy reconfortante saber que el pueblo de Israel siempre fue el mismo, pueblo testarudo, rebelde, todas esas cosas. Sin embargo, repito, es reconfortante saber que a pesar de todos esos defectos, Dios continuaba siendo paciente con el pueblo. Si en el desierto donde Dios dio el maná al pueblo, hubo un milagro con el maná, ¿cómo puede caer el mismo pan 40 años? 40 años. Y justo en el día del sábado no caía. Y el hecho de que ellos se alimentaran durante 40 años
y no se enfermaran. En un estado de debilidad. Claro, inanición. Porque le faltaba algún tipo de proteína o algún grupo de esos que son claro, necesarios para la alimentación. Caer ese maná e ingerir el maná, eso es más que un milagro. Era el milagro divino que Dios hacía cada día, 6 días a la semana. 5 caía de manera regular y 1 en doble porción para que se guardara para el sábado. Esto indicaba la provisión milagrosa de un Dios poderoso. Uh-huh. No era cualquier cosa. No era que caía o se le pasó un día. Era que Dios hacía llover pan del cielo milagrosamente. Ahora, en el incidente de Juan capítulo 6, los judíos también se dieron cuenta de que este era un milagro, porque estamos hablando de una multitud de 5,000 personas que fueron alimentadas, una gran multitud fueron alimentadas con poco, casi nada, lo que indica que era el Mesías prometido. Si ellos hubiesen dejado dirigir por el Espíritu Santo y no pensando solo en lo material, ellos hubiesen aprovechado para ver la oportunidad de un Dios que continuaba guiándolos, haciendo provisión para ellos. Sin embargo, lo que vieron fue, si éste puede convertir esos panes, multiplicarlos, entonces nosotros vamos a cerrar la puerta de la ciudad, nos vamos a trincherar para que los romanos se mueran de hambre ahí afuera, y Él nos alimentará aquí, no habrá necesidad de nada. Aquí podemos nosotros durar 20 años, y si los romanos aguantan, esos son sus problemas, que no los van a aguantar. Creo que el sitio históricamente más prolongado conocido en la historia fueron 6 años. Nabucodonosor me parece que lo hizo a Tiro, una de esas ciudades, 6 años. Hubo sitios de 3, de 2, pero de ahí en adelante no se conoce sitios tan prolongados. Y aquí lo que está buscando el pueblo es que Jesús sea un líder político que los guíe a echar los romanos al mar, a expulsarlos de su tierra. Y ahí es cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Jesús había venido a una misión mucho más importante que esa, y era la misión de la liberación del pecado. Así es. Pastor, vamos a hablar un poquito ahora de Jesús como el agua de vida. Ya hemos visto ahí en el libro de Éxodo que en varias ocasiones hizo falta agua. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, el agua no se podía consumir porque era agua amarga. Y hubo un evento que nos llamó poderosamente la atención cuando Moisés debió decirle simplemente a la roca para que diera agua, y Moisés pecó. Lo cierto es que veíamos y hemos hecho un fuerte énfasis en el asunto del maná, el pan que descendía del cielo, para compararlo con ese pan que es Jesucristo. Y ahora nos encontramos en el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús tiene un encuentro con una mujer de Samaria, y en esa conversación, después de utilizar algunos métodos bien importantes para llegar al corazón de esa mujer, llegó el momento en que Jesús definió que él era el agua de vida. Hablemos un poquito sobre el agua, aquella agua que representaba a Jesús en el Antiguo Testamento, y ya la declaración formal que Jesús se identifica como el agua de vida. Ahí en el Evangelio de Juan, en el encuentro de la mujer samaritana. Es muy importante el escenario histórico de la mujer samaritana en su encuentro con Jesús, porque había un pozo donde todo el mundo tenía que ir a buscar agua. En ese pozo y ese encuentro de Jesús con la samaritana fue el mismo encuentro que Dios desea hacer con nosotros. No fue que la mujer samaritana lo necesitaba, es que todos necesitamos ese encuentro con el agua de vida. La mujer que viene a buscar agua al mediodía, en una hora cuando los demás no venían al pozo por el calor y porque socialmente hablando o socioculturalmente hablando,
Las mujeres que venían al mediodía al pozo eran las que tenían una vida socialmente desorganizada, que habían vivido una vida depravada en lo que tiene que ver con la prostitución y todo eso. Y esta mujer viene para que nadie la encuentre a esa hora. Sin embargo, aquí hay un hombre, solamente venían los clientes a esa hora. Y cuando se encuentra con Jesús, que ve que es un judío, ni siquiera le habla. Llena su cántaro y se va. Y Jesús le dice, dame de beber. Y ella, de una manera parecida a la de Agustín de Hipona, cuando aquella mujer lo llamaba, medio se volteó y le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? En otras palabras le está diciendo, tú no tienes vergüenza. Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te diera agua viva. Al hablar, ella se dio cuenta de que era diferente. No era como los judíos normales. Era amable, era sabio, era misericordioso. El tenue de su voz era una voz llena de amor y de misericordia. Y ella quedó confundida y le dijo, Señor, nota que lo llama Señor. He aquí que el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla. ¿De dónde me vas a dar agua? Jesús ahí llamó a la samaritana a reflexionar sobre la verdadera agua de vida. Nosotros podemos tomar agua cada día y la necesitamos, y es Dios quien la provee, pero siempre volveremos a tener sed. Pero cuando probamos a Jesús como fuente de agua viva, nuestra sed definitivamente será quitada. Leer el libro Deseados Adolescentes, en ese relato tan interesante, uno como que espiritualmente crece, porque nos encontramos en esa fuente de agua con aquel que hizo el agua, los mares, todos los ríos. Y nos encontramos ahora con Jesús pidiendo un favor, señores. Y Elena de White resalta en el Deseados Adolescentes que aquel que hizo las fuentes de agua en todo el mundo estaba allí dependiendo de un favor de una mujer que, por supuesto, su vida era muy cuestionada. Los expertos dicen que llegó al mediodía allí porque no quería tener ningún tipo de interacción con nadie, porque en un desierto, en esas horas la gente no salía muy fácil a hacer algún tipo de diligencia, pero allí estaba Jesús. Algunos dicen era necesario pasar por Samaria, y aquí se presentan algunas posiciones. Era necesario porque él sabía lo que iba a acontecer, pero hay otra posición donde dice que la ruta que unía a Samaria con Jerusalén era muy larga y sería ilógico pensar que yo voy a dar un viaje tan largo para llegar a un sitio por asunto de los prejuicios. Déjeme interrumpirle, adelante, pastor. Es que estamos hablando de una ciudad de Samaria llamada Sicar. Uh-huh. Geográficamente Sicar, la ruta que Jesús tomó era precisamente la que él debía tomar para el encuentro con la samaritana. Habían dos rutas para llegar a Samaria. Jesús tomó la ruta Sicar, que se iba a encontrar en el pozo, porque tenía una cita con esa paria de la sociedad. Por eso entonces algunos han llegado a la conclusión, le era necesario pasar Así es, por allí, por Samaria, para identificar que había una mujer que tenía necesidad. Y nosotros quisimos presentar las dos posiciones, porque hay una que es una ruta corta, pero que ellos de una manera u otra evitaban por no tener ningún tipo de interacción por los prejuicios que había entre judíos y samaritanos. Ellos evitaban la corta, daban la vuelta, uh-huh, y así no pasaban, pero porque el viaje era para Galilea realmente. Sí. Entonces Jesús lo que hizo fue que pasó por el camino que cruzaba Samaria, iba a partir a Samaria por la mitad, cruzando por Sicar, donde estaba el pozo de Jacob. Y una pregunta, pastor, siendo que esto es así, alguien estará escuchando que tiene necesidad de agua de vida, entiéndase, de Jesucristo. ¿Será acaso que el mismo Señor Jesucristo está atento a las necesidades en términos reales de pan y agua? O mirando desde la óptica espiritual, ¿será acaso que Jesús está claro
de que hay una persona, un hombre, una mujer, un niño que tiene necesidades espirituales y quiere pasar por su casa? Quisiera contestarle esa pregunta con una cita del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. Él dice, y estas cosas, refiriéndose a los acontecimientos de Israel en el desierto, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que nos está diciendo es que el mismo Dios que cuidó de las necesidades de Israel en el desierto es el mismo Dios que sigue cuidando de las nuestras hoy en día. Eso es literal, pero también del mismo Dios que espiritualmente quería que el pueblo viniera a Él en aquel momento, es el mismo Dios que sigue llamando a la fuente de agua viva que es Jesucristo. Independientemente de que nosotros seamos un pueblo rebelde, porque le he escuchado siempre puntualizar sobre la situación de ese pueblo de Israel, un pueblo rebelde, grandes milagros, y había situaciones incómodas donde en muchas oportunidades volvían a Dios y el Señor lo perdonaba, y clamaban a Dios y el Señor oía sus oraciones. ¿Será acaso que en medio de la rebeldía que tenemos ahora también, porque el pueblo no ha cambiado, las mismas necesidades, las mismas quejas externamos nosotros, y con tantas evidencias conocemos la historia del pueblo de Israel? Conocemos también por el relato bíblico que Jesús vino, entregó su vida por nosotros, y sin embargo constantemente nos estamos quejando. ¿Será acaso, Pastor Cristian Veras, que el Señor tiene sus oídos atentos para solucionar los problemas de corazones sinceros que buscan, a pesar de su extravío, buscan sinceramente que el Señor pueda resolverle su problema, tanto de alimentación como problemas espirituales que tenemos? Cuando usted decía el mismo pueblo, las mismas quejas, las mismas necesidades, yo pensaba, y el mismo Dios. Sí, claro. Inmutable. Como dicen en el Antiguo Testamento, nuestro Dios no cambia. En Él no hay mudanza, no hay sombras de variación. Es el mismo Dios que sigue hablando al pueblo, llamándolo, y que su misericordia para con el pueblo también es constante. Por eso, repito, Pablo dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para los fines de los tiempos, o sea, para nosotros hoy. Recordar, leer estas historias de Israel, cómo les fue, cómo fallaron, dónde fallaron. Porque yo tengo una pregunta para usted, pastor. Yo sé que usted es el maestro, siempre el maestro es el que pregunta, pero a veces el alumno pregunta para aprender. En realidad, ¿fue más fácil para Israel en aquel momento o más difícil que nosotros hoy en día? Pastor, voy a tratar de ser lo más cuidadoso en esta respuesta, porque mi pensar es que el ser humano, como siempre hemos dicho en comentarios que hacemos en la radio, no estamos hablando de gente diferente, de carne y hueso, con necesidades similares. Culturalmente somos diferentes, quizás hay en Medio Oriente, pero en términos de necesidades es lo mismo, es lo mismo. El diablo se ha empeñado en que el hombre no mantenga una buena conexión con el cielo, y entonces se realiza diferentes labores para separarnos de Dios, pero el pueblo de Israel es el mismo pueblo de Dios moderno, con esas necesidades. Es mi forma de creer y de pensar, y que el mismo Dios puede resolver, así como resolvió las necesidades del pueblo de Israel. Bueno, ya usted lo dijo, voy a ser cuidadoso con esta respuesta. Yo voy a agregar una pregunta sobre una pregunta, o una pregunta sobre otra pregunta. Sí. Sigue en pie la primera pregunta y estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, sigue en pie. Ahora le voy a agregar esta. Cuando una persona hace algo que nunca antes se había hecho, está poniendo el comienzo. Pregunto, ¿el que viene después le es más difícil o más fácil? Le es mucho más fácil. Definitivamente le es mucho más fácil, porque en esa dirección yo he dicho que nosotros, por ejemplo, tenemos la historia de cómo el pueblo se
se comportó y vimos los milagros y la forma en que Dios lo ha hecho, entonces ya tenemos esa ventaja que está escrito para nuestra enseñanza y para la corrección. Pienso que es así, pastor, es mi modo de entender. Sabiamente, sí, claro, has respondido. Cuando vemos que Pablo dice que estas cosas se escribieron como ejemplo, está diciendo que en las pisadas donde Israel resbaló, nosotros no deberíamos pisar ahí. Deberíamos buscar una huella más firme. Así es. Deberíamos pisar de una manera más cuerda, más segura. Deberíamos pensarlo bien, y si tenemos que pavimentar el camino donde ellos resbalaron, pavimentarlo para no resbalar, porque es posible que un resbalón nos cueste la vida. Y es aquí, pastor, donde nosotros debemos aprender de la historia pasada de Israel, verlo como ejemplo y desechar lo que a ellos le fue nocivo y lo que a ellos le fue favorable, tomar eso para nuestra ventaja y entonces avanzar en nuestro camino al cielo. No nos conviene rebelarnos contra Dios. Sí. No nos conviene, a ningún ser humano le conviene. Nos conviene abrazar, creer y obedecer a Jesucristo, porque la misma palabra de Dios dice que el que hace esto le irá bien. Por eso no debemos, dicen algunos, apoyarnos y decir en lo que pasó con el pueblo de Israel y decir son rebeldes, porque es que, señores, nosotros tenemos esa historia y a veces estamos tan separados de Dios. Entonces mucho cuidado con el tipo de opinión que usted puede externar sobre el pueblo de Israel cuando nosotros no estamos enfocados en la dirección correcta. Para nosotros sería todavía mucho más peligroso porque ya conocemos el pasado y conocemos la forma en que Dios ha obrado a nuestro favor. Así es. Pastor, yo creo que ya llegando al final en el día de hoy de esta entrega, solo podemos decir que el Señor sigue siendo fiel a su pueblo y que en ese trato de Jesús con la samaritana, donde se descubrió que Jesús ofrecía algo que no obtendría en ningún otro lugar, algo que no podía brindar el pozo de Sicar en Samaria, algo que no lo podía encontrar ni siquiera en Jerusalén, cuando Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora ha venido cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino que al Padre lo adoraréis en espíritu y en verdad. Estamos hablando de un Jesús que debe ser conocido por todo el mundo, un Jesús que debe tocar y que toca cada corazón esperando una respuesta, pero que los misterios de Dios revelados en el Calvario también se han revelado en un corazón convertido. Amén, amén. Wow, qué lección. Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua. Como quiera que usted lo asimile, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestro todo. Vamos a orar. Gracias te damos, querido Dios, por estas lecciones, donde al estudiarlas nos damos cuenta que Jesús es el pan de vida, que Cristo es el agua que tanto necesitamos. El sediento podrá beber de estas aguas y volver a tener sed, pero cuando bebemos del agua de vida, eso es un elemento muy importante, porque sabemos que es el agua que nos conduce a la vida eterna. Dirígenos, amén. Acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.